Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha desatado la polémica al declarar que la moratoria antidesahucios implementada por el gobierno de Pedro Sánchez no ha beneficiado a nadie. Durante un acto reciente, el presidente del PP criticó la medida al considerarla ineficaz y un parche político que no resuelve los problemas estructurales de acceso a la vivienda en España. Según Feijóo, esta política ha generado incertidumbre tanto entre los propietarios como en los arrendatarios, sin aportar soluciones reales al problema habitacional. Es un brindis al sol que no ayuda ni a las familias vulnerables ni a quienes alquilan sus viviendas con esfuerzo. Lo único que ha hecho es aumentar la desconfianza en el mercado inmobiliario, señaló Feijóo en su intervención, añadiendo que esta moratoria ha generado una sensación de inseguridad jurídica que perjudica la inversión y el alquiler. Sin embargo, estas declaraciones no han pasado desapercibidas y han recibido una respuesta categórica de Eduardo Bastinduy, diputado de Unidas Podemos y defensor de la medida. Bastinduy, en un tono contundente, respondió: la moratoria antidesahucios ha salvado a miles de familias de ser expulsadas de sus casas durante los peores momentos de la crisis económica. Decir que no ha beneficiado a nadie es un insulto a todas esas personas que han podido dormir tranquilas gracias a esta medida. El diputado de Unidas Podemos recordó que la moratoria se implementó como una respuesta de emergencia frente a la crisis provocada por la pandemia y que su objetivo principal era evitar que las familias más vulnerables se vieran en la calle en un momento de extrema dificultad. Los datos son claros: miles de desahucios evitados, miles de familias protegidas. Si eso no es beneficio, ¿qué lo es?, añadió Bastinduy. El enfrentamiento entre Feijóo y Bastinduy pone de manifiesto las profundas diferencias ideológicas entre sus partidos en lo que respecta a la política de vivienda. Mientras el PP aboga por una mayor liberalización del mercado y el fortalecimiento de los derechos de los propietarios, Unidas Podemos insiste en la necesidad de medidas intervencionistas para proteger a los sectores más vulnerables. En el ámbito político, las palabras de Feijóo han generado reacciones encontradas. Desde el PSOE, la ministra de Derechos Sociales, Aioni Belarra, respaldó la posición de Bastinduy y acusó al PP de desconocer la realidad de muchas familias en España. La moratoria antidesahucios no solo es necesaria, sino que ha demostrado ser efectiva. Lo que hace falta ahora es convertirla en una política permanente y reforzarla con más recursos, afirmó Belarra en un mensaje difundido en redes sociales. Por su parte, sectores afines al PP han defendido las declaraciones de Feijóo, argumentando que la moratoria ha tenido efectos negativos al desincentivar la oferta de alquiler y al generar conflictos legales entre propietarios e inquilinos. No podemos basar nuestra política de vivienda en medidas populistas que solo trasladan el problema a otros sectores, comentó un portavoz popular. El debate sobre la moratoria antidesahucios también ha reavivado las discusiones sobre la reforma estructural del mercado de la vivienda en España. Organizaciones sociales y activistas han señalado que, si bien la moratoria ha sido crucial para evitar miles de desahucios, es necesario abordar las raíces del problema, como la falta de vivienda pública y la especulación inmobiliaria. En redes sociales, el intercambio entre Feijóo y Bastinduy ha polarizado aún más a los usuarios. Hashtags como #moratoria antidesahucios y #vivienda digna han sido tendencia, reflejando el debate sobre si estas medidas son un parche temporal o un pilar necesario para garantizar el derecho a la vivienda. Este enfrentamiento no solo evidencia las diferencias políticas sobre cómo abordar la crisis de la vivienda, sino también el tono cada vez más polarizado de la política española. Mientras Feijóo busca reforzar su narrativa de responsabilidad económica y crítica a las políticas de intervención, Bastinduy y Unidas Podemos mantienen su compromiso con las medidas que prioricen a los más vulnerables. En última instancia, este choque de posturas pone de relieve la dificultad de encontrar un equilibrio entre proteger a los inquilinos vulnerables y garantizar la estabilidad del mercado de la vivienda. Lo que está claro es que este tema seguirá siendo uno de los puntos de mayor tensión en el debate político y social de los próximos meses. El debate sobre la moratoria antidesahucios no solo evidencia las diferencias ideológicas entre el PP y Unidas Podemos, sino que también pone de manifiesto los desafíos estructurales del mercado de la vivienda en España. Feijóo, al criticar esta medida, ha buscado proyectar la imagen de un líder comprometido con la seguridad jurídica y la estabilidad del mercado inmobiliario, apelando principalmente a los pequeños propietarios que se sienten desprotegidos por la normativa actual.
Sin embargo, sus palabras han sido percibidas por muchos como una desconexión con la realidad de las familias que dependen de esta medida para evitar ser desalojadas de sus hogares. Por su parte, Eduardo Bastinduy, como representante de Unidas Podemos, ha enfatizado el impacto social de la moratoria, subrayando que no se trata solo de números, sino de vidas protegidas en momentos de extrema vulnerabilidad. Cada desahucio evitado es una victoria contra la injusticia social, afirmó en un tono que busca reforzar la narrativa de su partido como defensor de los derechos de los más desfavorecidos. Además, Bastinduy destacó que el verdadero problema no es la moratoria en sí, sino la falta de una política integral de vivienda que garantice el acceso a un hogar digno para todos los ciudadanos. En este contexto, organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, han intervenido en el debate, respaldando la postura de Unidas Podemos y acusando al PP de ignorar la realidad de las familias que enfrentan desahucios. La moratoria antidesahucios es una medida imprescindible, pero insuficiente. Es necesario ampliar la vivienda pública y controlar los precios del alquiler para evitar que más familias caigan en la exclusión social, declaró un portavoz de la PAH en un comunicado reciente. El problema de fondo, según los expertos, radica en la falta de vivienda social en España. Mientras que países europeos como Francia o Alemania destinan un porcentaje significativo de su parque inmobiliario a vivienda pública, España sigue rezagada en este aspecto, con menos del 2% de viviendas destinadas a este fin. Esta carencia ha exacerbado la crisis de acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades, donde los precios del alquiler han alcanzado niveles insostenibles para muchas familias. Feijóo, en su defensa, ha propuesto un enfoque alternativo basado en incentivar la construcción de vivienda, flexibilizar las normativas de alquiler y aumentar las garantías para los propietarios. Si queremos resolver el problema de la vivienda, debemos facilitar que más personas puedan invertir en el mercado inmobiliario y ofrecer seguridad a quienes alquilan sus propiedades, señaló, insistiendo en que las políticas de intervención estatal solo agravan los problemas en lugar de resolverlos. Sin embargo, los críticos de esta postura argumentan que un enfoque basado únicamente en el mercado no aborda las desigualdades estructurales que afectan a millones de personas. El mercado por sí solo no va a garantizar que las familias vulnerables puedan acceder a una vivienda digna. Hace falta una acción decidida del Estado para corregir estas fallas, afirmó un economista especializado en políticas de vivienda. En el ámbito mediático, este enfrentamiento ha provocado una cascada de opiniones y análisis. Mientras algunos editoriales apoyan la visión de Feijóo, argumentando que la moratoria es un parche temporal que desincentiva la inversión en el mercado, otros defienden que medidas como estas son imprescindibles en un contexto de crisis económica y social. Los programas de debate político también han dedicado horas a analizar las implicaciones de la moratoria, con expertos y políticos enfrentando puntos de vista que reflejan la polarización en torno al tema. El impacto de este debate también se siente en las redes sociales, donde los usuarios han dividido sus opiniones entre quienes respaldan la crítica de Feijóo y quienes consideran que Bastinduy ha dado en el clavo al defender la moratoria. Hashtags como #desahucios cero, #vivienda digna y #Feijóo critica han generado un flujo constante de mensajes, memes y análisis sobre el enfrentamiento. Este intercambio no es solo un choque de posturas, sino una muestra de cómo el tema de la vivienda se ha convertido en un eje central del debate político en España. A medida que el país se enfrenta a desafíos económicos y sociales cada vez más complejos, la cuestión de cómo garantizar el acceso a una vivienda digna para todos seguirá siendo un tema de intensa discusión. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Feijóo y Bastinduy no solo refleja las diferencias entre sus partidos, sino también la urgencia de encontrar soluciones sostenibles para un problema que afecta a millones de personas en todo el país. El enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Eduardo Bastinduy sobre la moratoria antidesahucios pone de manifiesto las profundas diferencias en el enfoque político para abordar la crisis de la vivienda en España. Mientras Feijóo critica la medida como ineficaz y dañina para el mercado inmobiliario, Bastinduy la defiende como una herramienta vital para proteger a las familias más vulnerables en tiempos de crisis. Más allá de este choque de posturas, el debate refleja la necesidad urgente de políticas estructurales que aborden las raíces del problema habitacional en España, como la escasez de vivienda pública, los altos precios del alquiler y la especulación inmobiliaria. La moratoria, aunque temporal,
ha demostrado ser una tabla de salvación para miles de familias, pero no puede ser la solución definitiva. La cuestión de la vivienda seguirá siendo un campo de batalla político y social, con opiniones polarizadas entre quienes abogan por un mercado más liberalizado y aquellos que piden una intervención estatal más firme. Lo que está claro es que el acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental que requiere respuestas sólidas y consensuadas, más allá de los intereses partidistas. El tiempo dirá si España podrá avanzar hacia un modelo que garantice este derecho para todos sus ciudadanos. Gracias por seguir este análisis. Nos vemos en el próximo debate.